En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Viva y Eficaz. Como ustedes saben, estamos estudiando todas las enseñanzas en el libro de Lucas. Estamos teniendo un estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11 de este libro. En el versículo 37, y la palabra del Señor, amados hermanos, dice así: luego que hubo hablado, es decir, el Señor, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como los sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices estas cosas también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no podéis llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las queréis tocar o mover. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. En este capítulo, desde el versículo 37 al 54, Jesús hace unas denuncias severas y graves. Y al hablarles a los fariseos y a los escribas, les dice que son hipócritas. Esta era la palabra que el Señor repetía con frecuencia en sus controversias, cuando los fariseos, los escribas, los sacerdotes, la élite religiosa del pueblo de Israel se oponía al ministerio de Jesús. Entonces aquí el énfasis está en que el Señor en esta ocasión fue invitado
él era invitado por muchas personas. Algunos fariseos lo invitaban con malicia, buscando la manera de poder casar a Jesús en alguna palabra inadecuada para tener con qué acusarle. Pero el Señor, estando siempre en esas controversias, él hablaba de una manera directa, no se andaba por las ramas y señalaba la hipocresía de la élite religiosa de esa época. Dice que el fariseo invitó al Señor, pero el Señor no se lavó las manos, no en el sentido ceremonial y religioso que tenían por costumbre los fariseos, los escribas y algunos sacerdotes, que cuando se iban a comer se lavaban muchas veces de muchas formas, de una manera ritual y ceremonial, porque pensaban que si no hacían estos ritos de lavatorio de sus manos, entonces podían contaminarse. Y para no contaminarse, hacían esos ritos. Por supuesto, amados hermanos y hermanas, que esto no era una exigencia que venía de parte de Dios. Nosotros nos lavamos las manos, por supuesto, cuando vamos a comer o cuando nosotros sabemos que nuestras manos están sucias, entonces vamos al lavabo, abrimos la llave y nos lavamos con jabón. Cuando Jesucristo era invitado a comer, el Señor hacía esto. El Señor iba, se lavaba las manos de la manera normal y común, como se lavaban las manos todos los seres humanos en el mundo en aquel entonces, como también en nuestros días. Pero el fariseo se extrañó que Jesús no participó del ritualismo del lavatorio de las manos. Entonces dice aquí que vio a Jesús, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, es decir, de forma ceremonial. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y luego el Señor les dice: pero dad limosna a los que tenéis, entonces todo os será limpio. Lo que está aquí el Señor enseñando, no solamente para la gente de aquel entonces, sino para todos los que somos cristianos en todo momento de nuestra vida y de la historia de la iglesia, es que ellos hacían énfasis en ciertos ritos que se habían inventado porque creían que si no participaban de esos ritos, entonces, como iban a comer, ellos iban a contaminar la comida iba a penetrar en el cuerpo de ellos y los iba a contaminar religiosamente o espiritualmente. Entonces el Señor les dice que ellos eran unos hipócritas, porque creían que por lavarse las manos de esa manera iban a evitar la contaminación. Y el Señor les dice que ellos ya estaban contaminados y que estaban llenos de rapacidad y de toda clase de maldad. Una de las debilidades de los fariseos y de los religiosos de la época del Señor era que eran rapaces, es decir, amadores del dinero.
utilizaban la religión para obtener más y más dinero. Quiero decirles, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan, que la religión ha sido un gran negocio a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad. Han surgido miles y miles y miles de religiones. Y los religiosos de toda época y de toda fe religiosa siempre han buscado la manera de que su religión sea una fuente de ganancia. Por eso el Señor habló a los fariseos y les dijo que ellos estaban llenos de rapacidad y de toda clase de maldad. Y sabemos nosotros que el Señor enseñó en varias ocasiones que la maldad no está afuera del ser humano, la maldad ya está adentro. En otro contexto, pero siempre hablando de lo mismo, el Señor enseñó que no es lo que entra en la boca del ser humano lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de adentro del ser humano, lo que sale del corazón, que es el asiento de las intenciones de la voluntad, el asiento de los pensamientos del ser humano. Y él dijo que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, las lujurias y lascivias, las malas palabras, malos pensamientos y también los crímenes, los homicidios y toda clase de maldad, la envidia, la mentira. De adentro, dice el Señor, del corazón del hombre sale todo eso. Y esto es congruente con la doctrina de que nosotros hemos nacido con la tendencia del pecado y con una naturaleza que tiende al pecado, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor está enseñando esto, que no es el asunto de comer comida sin antes haber participado de un rito. Dicen que se lavaban 7 veces, que se lavaban con las manos hacia arriba y después con las manos hacia abajo, y que se lavaban desde el codo hasta la punta de los dedos, pero de una manera ceremonial, siguiendo un ritualismo estricto. Entonces el Señor les dice que están equivocados, que en ellos hay maldad, rapacidad. Y como Él está hablando de una debilidad, tendencia y pecado específico de los religiosos de la época en que le tocó al Señor vivir, entonces señala precisamente ese pecado de rapacidad y les dice: ¿saben ustedes que la mejor manera de no contaminarse o de limpiarse es que ustedes le den limosna a las personas que necesitan, que les hagáis el bien a las demás personas? Entonces ustedes serán limpios. Como queriendo decirles, ustedes tienen que entender y comprender que hay avaricia, amor al dinero, amor a la riqueza, y que ustedes no tienen el amor suficiente para compartir lo que ustedes tienen con los necesitados. Y la mejor manera de lavarse para no contaminarse es que ustedes aprendan a ser generosos, aprendan a dar, aprendan a ayudar a las gentes que necesitan de esa ayuda. Entonces serán todos limpios.
y estaba el Señor pronunciando apóstrofes, o sea, denuncias, palabras severas contra los fariseos. Y les dice también en el verso 42, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Aquí encontramos otra denuncia respecto al dinero, a la administración del dinero. Y les dice que ellos eran muy acuciosos, muy detallistas en cuanto a dar dinero, a diezmar específicamente, que era una costumbre del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El Señor había dicho que en términos generales que había que diezmar de lo que Él les bendecía al pueblo, porque ese diezmo era una especie de impuesto para el sostenimiento del ministerio espiritual del pueblo de Israel, porque los que ejercían el ministerio espiritual no tenían heredad ni habían recibido heredad. Por lo tanto, una décima parte de las entradas tenía que darse al traer a las oficinas del templo, a la tesorería del templo, al alfolí, y de ahí se repartía de acuerdo a la necesidad a los que se dedicaban al ministerio espiritual, que eran los levitas y sacerdotes. Entonces el Señor les dice que ellos eran detallistas, que diezmaban de las hortalizas. Dios no había dado un mandamiento específico respecto a las hortalizas. Más bien, cuando decía que había que apartar el diezmo de la ganancia, se refería a lo que se había sembrado, que era en abundancia, muchas hectáreas del trigo, de la cebada, de los granos básicos de esa cultura. Pero ellos hasta pesaban y eran bien minuciosos y apartaban el diezmo de esa hortaliza. Y les dice que diezmaban de la menta, de la ruda y de toda clase de hortaliza. Pero pasaban por alto, no le daban importancia a lo que era importante, no le daban prioridad a lo que era primero, en cuanto a la vida misma y en cuanto a la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿Qué dejaban a un lado? Lo más importante que Dios había enseñado respecto a la ética, a la moral, respecto al amor, a la misericordia. Eso no le daban ellos importancia, sino que lo que le daban la importancia era a las hojitas de ruda, a las hortalizas, las pesaban, calculaban el precio y sacaban el diezmo de esas hortalizas. Eso no tenía importancia alguna. Lo más importante, dice Jesús, era el amor, la misericordia. Lo más importante era que deberían de amar a las personas y que eso era necesario hacer. Esa es, amados hermanos y hermanas, esa es una tendencia de las personas que se creen religiosas.
podemos caer en la tentación, en el error, en el peligro de estar señalando cositas que no tienen mucha importancia. Esa es una tendencia en las iglesias, de todo tipo de iglesias. Empezamos a poner reglas porque creemos que el cumplimiento de esas reglas es sumamente importante. Pudiera ser que es importante, pero lo sumamente importante es que nosotros practiquemos el amor. Cristo dijo, en eso conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y la otra cosa importante era tener misericordia, mostrar misericordia hacia el prójimo, hacia las demás personas. Porque esas dos virtudes son virtudes divinas y son dos virtudes que Dios muestra hacia toda su creación, hacia toda la humanidad. Dios nos ama, Dios derrama su lluvia sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios es bueno y es muy paciente y longánime y misericordioso para con todos los seres humanos. Y si una persona se precia de ser religiosa, si una persona dice que rinde culto a Dios y que es fiel en esa práctica, él debe de entender que lo más importante de la religión es el amor. El amor, el guardarse sin mancha en este mundo y ser misericordioso y clemente con las personas. Eso lo obviaban, eso no lo practicaban la mayoría de los fariseos y religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Ellos hacían énfasis en cosas que no tenían nada de importancia. Entonces el Señor les dice, amen, sean misericordiosos y clementes, muestren el amor de Dios. Eso es lo que es el mensaje para nosotros, para usted, hermano y hermana, y para mí, que amemos, que eso es lo más importante y que mostremos misericordia hacia los demás. Mañana continuaremos hablando de esta denuncia de Cristo en contra de los religiosos. Lo espero a usted mañana y pongamos en práctica el amor y la misericordia para con las demás personas. Dios le guarde, le bendiga. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.